Muy buenas noches. Estamos habituados ya a ver mujeres en la primera línea política. Sin embargo, los partidos reconocen que a la hora de confeccionar las listas electorales no es fácil alcanzar la paridad. Esta noche hemos recuperado 3 entrevistas a 3 mujeres que han hecho de la política su vida. Marta González, diputada en el Congreso por la provincia de A Coruña, Mar Barcón, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la misma provincia, A Coruña, y finalmente la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, un parlamento, por cierto, compuesto mayoritariamente por mujeres. Con ella comenzamos el resumen de esta semana con una mirada femenina. Yo soy muy positiva y me quedo con eso, una legislatura positiva, de mucho trabajo. Yo creo que nadie duda a estas alturas que la Cámara gallega es la Cámara que más trabaja de España, pero y con datos perfectamente corroborados. Yo creo que es una legislatura en la que hemos batido todos los récords también en cuanto a iniciativas, que ha sido una legislatura de consensos, aunque a veces pueda parecer que esto no es así, porque pues a menudo en los medios de comunicación se destacan esos momentos que no son tan de consenso y que son a lo mejor un poco más tensos, pero sí que es cierto que ha habido muchas iniciativas aprobadas incluso por unanimidad, otras transaccionadas, y bueno, yo creo que este es un dato bastante importante. Yo querría destacar también que ha sido la legislatura de un cumpleaños importante en el Parlamento de Galicia, los 30 años en los que hemos llevado a cabo pues, numerosas actividades dirigidas fundamentalmente a 2 cuestiones. Por una parte, intentar que los ciudadanos, que los gallegos y que las gallegas nos conozcan, que sepan qué se hace allí, que sepan la labor tan importante que desarrolla el Parlamento, y yo creo que fundamentalmente eso, darnos a conocer también, dar a conocer nuestro trabajo, y decir también que además de los 30 años, bueno, pues ha sido también una legislatura en la que Galicia ha presidido las cámaras autonómicas de España. Yo creo que es una buena noticia en el sentido de que la voz de Galicia se escuchó en relación con el resto de los parlamentos, y en este momento todavía dirigimos un grupo de trabajo en Europa. Por tanto, ese posicionamiento de nuestra Cámara y de lo que representamos allí se escucha, y es una buena medida. Y a lo mejor ya así como última idea, ¿no?, de balance, aunque en algún caso parece que, bueno, no sé si gustó demasiado o no, pero yo creo que no deja de ser un hecho histórico que por primera vez en la historia de nuestra Cámara gallega somos 38 mujeres, y por tanto yo lo que me gustaría es que sigamos siendo no 38 sino muchas más, pero que es innegable el hecho histórico de que por primera vez en esta legislatura se ha alcanzado la mayoría absoluta de mujeres en la Cámara gallega. Desde luego ese es un hito. Sin embargo, ante esa visión muy positiva evidentemente de esta legislatura, también existe un cierto sentimiento de decepción por parte de los ciudadanos con respecto a la clase política. Decía en la introducción al programa que el movimiento 15M de hecho pone en duda que no, con esa frase de no nos representan, ¿no? ¿Cómo usted respondería ante esas afirmaciones de poner en entredicho la representatividad de los diputados, en este caso de los diputados autonómicos en Galicia? Bueno, yo creo que una Cámara de Representantes, un Parlamento, es la máxima expresión de la democracia, y si algo tiene de bueno es que permite a todos los ciudadanos la posibilidad de cambiar a la totalidad, o a la mayoría, o solo a unos pocos de esos representantes si no les gusta su actuación. Yo creo que mayor democracia que esa, el poder elegir directamente a tus representantes, y si pues durante esos 4 años no han satisfecho, no
han hecho o entiendes que no han cumplido con lo que tú esperabas de ellos, es la posibilidad de cambiarlos. Yo creo que los movimientos como el 15M, bueno, están muy bien. En un momento determinado la ciudadanía manifiesta una serie de inquietudes, pero bueno, yo creo que tampoco hay que confundir. Me parece que ha habido ideas en este movimiento interesantes. Yo en este sentido destacaría un par de ellas, pero un par de ellas porque yo creo que ha habido un gobierno en Madrid que las ha adoptado, es decir, y que se ha fijado también en esas medidas, porque no nos vamos a olvidar, por ejemplo, de una de las cuestiones que hablaban, de los directivos, de los grandes bancos y demás. Pues yo quisiera recordar aquí que el gobierno de Mariano Rajoy ha sido el primero que ha rebajado esos honorarios a los altos mandatarios de la banca pública, también de la dación en pago. Creo que ha habido avances, todo el mundo empieza a hablar ya de esa cuestión, pero ¿por qué? Ya no solo porque el 15 me lo haya planteado, sino porque ha habido un grupo con representación parlamentaria el que se ha hecho eco de esas manifestaciones, porque yo creo que quizá de eso es de lo que adolece este movimiento, ¿no? Por eso quizá en este último año hemos notado pues a lo mejor un poco menos de fuelle, ¿no? ¿No le parece que también las composiciones de los parlamentos debieran sufrir algún tipo de transformación, modificación, reducción? Hay muchas voces que están diciendo que evidentemente el número de diputados ya es excesivo, e incluso otras voces van más allá y dicen que la propia composición autonómica del propio Estado español puede también ser excesiva con respecto a los gastos de la administración. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que son temas efectivamente para poner encima de la mesa, y en cualquier caso, si mal no recuerdo, hay en algunos parlamentos que incluso se hablaba de ampliar. Creo que el Parlamento de Cataluña amplió, Andalucía, y Andalucía también. Bueno, yo creo que efectivamente son momentos para la reflexión. También pienso que el hecho de que en un momento determinado pueda reducirse o no un número de diputados, yo no creo que signifique menor democracia. Simplemente, de hecho, en nuestro estatuto se da un abanico del número de diputados, un mínimo y un máximo. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que con lo que hay también hay que ajustar, y de hecho yo quisiera decir aquí que desde que nosotros hemos llegado nuestro presupuesto está en niveles del año 2006, es decir, hemos disminuido el sueldo de los diputados en un 10%, hemos disminuido el sueldo de los miembros de la mesa, empezando por el de esta presidenta, un 15%, el de los portavoces un 12%, y, bueno, creo que se ha congelado. Ya en el último año de la legislatura se había propuesto por parte de nuestro grupo la congelación, que se había aceptado, y llevamos 2 años también a mayores congelado. Bueno, yo creo que se está intentando hacer todo lo posible por ajustar en la mayor medida los gastos. Creo que solo gastamos en lo imprescindible. Yo digo que en este momento esta legislatura ha sido la legislatura fundamentalmente de las tecnologías. Es en lo que estamos gastando, porque el Parlamento, si queremos también que sea transparente, no puede quedar atrás en cuanto a la utilización de estas herramientas que van a facilitar su conocimiento también de cara a la ciudadanía. Es decir, yo creo que son reflexiones que hay que hacer, que creo que en estos momentos procede siempre, por lo menos, priorizar. Siempre hay que priorizar dónde uno invierte y dónde uno gasta, pero creo que en los momentos de crisis todavía más es una obligación. Con la crisis se ha planteado incluso la posibilidad de que algunas competencias autonómicas sean devueltas al Estado. ¿A usted qué le parece esa opción? Bueno, yo aquí yo me asumo las palabras que leí no hace mucho en una entrevista con el presidente del Senado, con Pío García Escudero, que decía que en los momentos de crisis no se trataba tanto de devolver como competencias, sino de ejercerlas con más responsabilidad. Y yo sí que creo que este es un momento, los momentos de crisis a todos los niveles suelen ser momentos de catarsis, ¿no? y de decir, bueno, vamos a reflexionar, vamos a ver cómo podemos mejorar las cosas, cómo podemos ajustar allí donde hay que ajustar, cómo podemos a lo mejor no duplicar determinadas cuestiones, cómo podemos reconducir esto. Y una cosa es eso, es decir, bueno, vamos a ver cómo ejercemos mejor las competencias que nos han adjudicado y que nos han otorgado los ciudadanos y que llevan a cabo las cámaras, y sobre todo cómo ejercemos mejor nuestro trabajo y todas estas competencias con el menor coste para los ciudadanos, que en definitiva yo creo que es un poco aplicar lo que uno haría en su casa y lo que todos estamos intentando hacer cuando vemos que efectivamente estamos en un mal momento y que la crisis nos acucia y nos afecta. Yo creo que a todos, es verdad que a algunos más que a otros,
pero yo creo que en este momento es una situación complicada y por tanto yo creo que es una situación de reflexión. Que hay comunidades autónomas que no tienen defensor del pueblo, que no tienen valedor do povo, en algún caso porque nunca lo han tenido, porque nunca han llegado a desarrollar esa competencia, y en otro caso porque directamente lo han suprimido. Hombre, yo creo que en el caso de Galicia, igual que en el resto de las comunidades históricas, y me refiero a Cataluña, País Vasco, por lo menos en Galicia, es una institución recogida en nuestro Estatuto de Autonomía. Yo entiendo que cumple una función importante, que es una figura que ha estado enseguida asimilada por los ciudadanos y por los gallegos y las gallegas. Otra cosa es que, como decía antes, en esta situación podamos ajustarlo. Es decir, a lo mejor lo que sí hay que plantear es, en primer lugar, si la institución tiene razón de ser. Yo, honestamente, creo que sí. En segundo lugar, si tal como está configurada, la podemos plantear o es el momento de decir, vamos a ajustarla. Yo ahí también digo que sí. Digo, bueno, pues a lo mejor lo que sí no tiene sentido es que tengamos 3 vicevaledores como hay ahora. A lo mejor lo que tiene sentido es ver cómo podemos reducir esa figura sin que por ello se menoscaben sus funciones y que de alguna manera, yo creo que esto también lo comentó el presidente ya en su momento y antes de que surgiera esta crisis en la institución, en el propio debate del Estado de la Autonomía. Y en relación con la segunda cuestión de si va a haber consenso o no, hombre, a mí me gustaría. Yo creo que no hay nada predefinido ni predeterminado. La renuncia se ha producido pues la semana pasada. Esta misma semana vamos a reunir a la mesa de la Comisión de Peticiones y a la Comisión de Peticiones un poco para que no haya vacío en la institución y que el vicevaledor primero, tal como está establecido en la propia ley del valedor, pueda asumir las funciones de defensor, y a partir de ahí yo creo que se abre un proceso en el que los grupos parlamentarios tendrán mucho que decir y en el que a mí me encantaría desde luego pues que haya un consenso para el nombramiento de la figura del valedor, como también hubo en relación con el valedor que ahora se ha ido, porque yo quiero recordar aquí que esta figura, el defensor Benigno López, fue propuesto en su momento en la época del gobierno bipartito y aceptado por el Grupo Popular y por tanto apoyado por unanimidad. A mí me encantaría que en este momento pues también pudiera ser así y desde luego hago votos porque así sea. Marta González estuvo en Galicia Opina en plena campaña electoral, pocas semanas antes de que fuera elegida como diputada por su provincia. ¿Qué le ha empujado a decidir irse a Madrid? Bueno, no ha sido una decisión difícil. Efectivamente, yo en el año 2003, de la mano de Pilar Rojo, que era consellera de Familia en ese momento, pues entré en la Xunta. Yo era una persona en ese momento independiente, venía de la universidad. Y lo cierto es que mi compromiso político comienza realmente cuando salgo de la Xunta, cuando llega el gobierno bipartito y entonces bueno, una se da cuenta de que había formado un equipo cuya unión pues era bastante mayor de lo que en un principio se pensaba o se vivía, que formaba parte de un equipo que tenía bueno, pues unas ideas muy claras sobre cómo había que gestionar pues las políticas públicas en Galicia, y entonces mi compromiso se asume en ese momento. Y ahí, pues en la etapa del bipartito, pues estoy más involucrada en política local, y en 2009 pues tuve la enorme satisfacción de formar parte de nuevo del gobierno, en este caso bajo la presidencia del presidente Núñez Feijóo. Entonces ahora, bueno, pues se me propone este nuevo reto, asumir esta responsabilidad. Y bueno, pues lo entiendo como un paso adelante en ese compromiso y también con mucho orgullo, pero también con mucha ilusión y también con la preocupación de hacerlo lo suficientemente bien. Siempre el bloque está diciendo que van a ser la voz de Galicia en Madrid. Yo me pregunto también, ¿es que el resto de los diputados que van a estar en Madrid no van a defender Galicia? Yo creo que también es una cuestión pues, de eslogans electorales. Yo no creo en absoluto que la única voz de Galicia en el Parlamento sea la del bloque. Yo misma, desde la Secretaría Xeral de Igualdade, he trabajado directamente con diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular y con senadores y con senadoras, con María Jesús Sainz, por ejemplo, en muchos temas que preocupaban específicamente a las mujeres gallegas y nos preocupaban a nosotros, y hemos conseguido logros
importantes y por lo tanto creo que se trata más bien de una gestión eficaz y no de arrogarse pasaportes, digamos, de galleguidad en Madrid, ¿no? ¿Aspira usted a ser secretaria general de Igualdad? No, en absoluto, ni se me ha pasado por la imaginación tal cosa. ¿Le gustaría? No. ¿No? No. ¿Por qué? Pues porque creo que hay que empezar desde el principio y yo, bueno, pues he asumido esta responsabilidad ahora mismo de ser diputada y por lo tanto lo que tengo que hacer es hacerlo lo mejor posible y aprender desde el principio y creo que, bueno, pues hacerlo e intentar compatibilizarlo con otra responsabilidad que sé que es pues extremadamente demandante, pues creo que no corresponde en este momento, ¿no? ¿No le molesta a usted que el PSOE pretenda dar al Partido Popular lecciones de igualdad y no cree usted que a la vista de los resultados es más efectiva la política de igualdad del Partido Popular que la política de cuotas del PSOE? Pues sí, lo cierto es que el Partido Socialista siempre ha intentado acaparar la cuestión de la igualdad como si ellos tuviesen algún tipo de categoría especial que les diese la exclusividad sobre la materia. Y creo que en absoluto es así. Creo que durante las etapas anteriores de gobiernos del Partido Popular se han dado pasos adelante importantísimos, sobre todo en aquellas materias, y esto me gustaría recalcarlo, que realmente preocupan e importan a las mujeres, y no en otras cosas que pueden ser, como hemos venido viendo en estos últimos 7 años y medio, pues políticas más de escaparate. Yo creo que, bueno, que las mujeres participen en igualdad de condiciones en los consejos de administración de las empresas puede ser efectivamente muy importante, pero creo que no es una preocupación de la mayoría de las mujeres, y sin embargo sí son preocupaciones de las mujeres, pues el empleo en igualdad de condiciones, la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, la corresponsabilidad, la violencia contra las mujeres, la prostitución, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que efectivamente pues, me parece inadmisible que se pretendan dar lecciones cuando los logros del Partido Popular en materia de igualdad han sido pues importantísimos, sobre todo en lo que se refieren a la participación y la consecución de empleo, y bueno, pues aí están. Vostede toma posesión por primeira vez dun acta de diputada no Congreso, nun Congreso que, curiosamente, rebaixa o número de mulleres presentes nesta Cámara, máxime, digo curioso, unha vez que entrou en vigor a Lei de Igualdade, por a cal se explicita claramente que ten que existir no Congreso dos Diputados un mínimo de un 40% e un máximo de un 60% de cada un dos sexos. Xa na anterior legislatura non se acababa esta porcentaxe e agora, curiosamente, me parece que son 2 diputadas menos as que van a estar presentes no Parlamento. Non resulta extraño que a Cámara que lexisla sexa a primeira en incumprir as leis? Bueno, non é que as incumpla. Realmente esta cuestión tan curiosa como é a reducción do número de mulleres, pois non é un incumprimento da lei, é simplemente que a lei debería ser modificada para acadar ese resultado. Xa nas eleccións do ano 2008, cando xa estaba en vigor a Lei de Igualdade que establecía esas porcentaxes, esas cuotas e esas listas cremallera, xa se produciu o curioso fenómeno de que na Cámara, no Congreso dos Deputados do ano 2008, había menos mulleres que na Cámara de 2004, cando non había Lei de Igualdade. O cal indica que, bueno, quizá existiu unha certa gratuidade, non, na obrigatoriedade nesa norma, xa que, bueno, realmente os resultados despois da aprobación da norma foron menores en número que os que existían previamente, non? O que pasa é que, tal e como está concebida a lei, existe a posibilidade de que no primeiro e no segundo dos números da lista vayan persoas do mesmo sexo, polo tanto, homes na maior parte dos casos, e como son bueno, pois, os candidatos que máis posibilidades teñen de sair, pois evidentemente, ao final, o resultado en porcentaxe non dá. Pero entón, isto ou estaba eu mal informado ou non entendo, no sentido, dice que non hai incumprimento, entón non é certo de que exixa que haxa o 40% de diputados electos. Non exixe eso. O que exixe a lista, efectivamente. O que exixe a lei é que na lista non pode haber máis dun 40% de persoas dun sexo
máis dun 40-60. Entón, pode ser a favor dun ou doutro, dá igual. Pero claro, o resultado sobre esa lista, o resultado final, ao que dá lugar á votación, pois non é a mesma porcentaxe. E entón, cree que habería que modificar, como acaba de dicir a lei? No seu momento, o Partido Popular reflectiu este resultado en 2008 como unha incongruencia do sistema da propia lei. E o goberno socialista no seu momento falou dunha posible modificación que non se produciu, pero haberá que ver en función destes resultados actuais si realmente a medida ten a súa utilidade ou non a ten, porque é curioso que en 2004 tiveramos unha Cámara que tivera máis representación feminina, antes de existir unha legislación ao respecto. Lóxicamente, penso que si pretendemos que a Cámara sexa quen representa todo o que debe acontecer na ciudadanía, pois debe dar o exemplo. Bueno, hai que ter en conta, para ser xustos ca materia, que a lei establece non solamente este principio para as eleccións á Cámara, ao Congreso e ao Senado, senón a todas. E, polo tanto, pois, por exemplo, onde se teñen dado as maiores diferenzas, pois ten sido precisamente nas eleccións municipais. Mar Barcón pasó por el plató de Galicia Opina unos días después del Congreso del PSOE, donde quedó de manifiesto la derrota de otra mujer, Carme Chacón, que no pudo convertirse en una alternativa a Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo es el secretario general de todos los socialistas y además yo creo que se demostró palpablemente en la votación de la Ejecutiva, porque 22 votos eran el día anterior y al día siguiente, pues el 80% de los delegados votamos, he de decir, a la Ejecutiva. Por lo tanto, yo valoro positivamente el proceso, porque a mí en ningún caso, nunca me parece que haya... Que la división que se palpa o de la que se pueden dar noticias o que son titulares sea más perjudicial que lo beneficioso que es un proceso como este, en el que hemos estado hablando de ideas, de propuestas, y en el que ha participado mucha gente y en el que yo he palpado mucha ilusión. Y luego, yo tengo una valoración personal y política muy buena de Alfredo Pérez Rubalcaba y magnífica de la Ejecutiva Federal. 4 personas hay en la Ejecutiva que eran personas que habían hecho o que se habían manifestado favorables a Carmen Chacón. Yo siempre creo que un secretario general o una secretaria general ha de hacer su gobierno, que es su ejecutiva, Por lo tanto, ahí es donde debe de explicitar pues cuáles son las personas en las que él o ella confía, en este caso en las que Alfredo confía y en las que... cuáles son sus prioridades y cómo visibiliza el gobierno o el partido. Y yo vuelvo a insistir, el Partido Socialista es un partido en el que hay mucha autocrítica y mucha crítica y hablamos y debatimos y hacemos primarias y nos vamos a un congreso y hay 22 votos y al día siguiente hay un secretario general. Por lo tanto, hoy Pepe Zaragoza, lo digo porque es una persona mítica dentro del PSC, ha sido secretario de organización muchos años, no es un aliado de Chacón, es un miembro de la Ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y yo creo que la integración y que la unidad se ha de ir construyendo después. Una cosa es la Ejecutiva y luego ahora hay que ir pasando por los congresos territoriales, en los que yo creo que va a haber, que no va a haber dificultades para, en cualquier caso, cerrar fisuras. Congresos de las federaciones. Yo no creo que sea que no vamos a ser capaces de superponer. Todos los que avalaron a Chacón van a estar en el mismo... Es decir, el mapa no es homologable en todos los sitios, es decir, no hay una superposición, todos los que estaban con Chacón ahora van a estar todos en la misma posición en Galicia, no es homologable. Lo que pasa es que las heridas aquí están supurando todavía. Yo creo que las heridas supuran en la medida en que no seamos capaces con un cúter, ¿verdad?, de limpiarlas y de echar algún antibiótico, aunque sea tópico, Yo creo que las heridas
Yo creo que no hay mejor antibiótico para las heridas que el trabajo. Hay una ponencia marco que ha finalizado un equipo al que se le ha encargado el secretario general. Pongámonos sobre esas ideas y sobre el discurso, elijamos los delegados y quienes quieran optar a liderar el proyecto, preséntense, ¿no? Y al día siguiente que suceda lo que yo creo que siempre tiene que suceder al día siguiente, bueno, pues detrás de la persona a quien se elija. ¿Qué alternativas hay? Yo creo que el Partido Socialista tiene muchas personas en Galicia, pero eso obligatoriamente pasa por una opción individual. Efectivamente, Fran Camaño ha dicho, claro, ha dicho en reiteradas ocasiones, no lo ha dicho solo ahora, lo ha dicho en reiteradas ocasiones que él no se lo plantea, pues si no se lo plantea, ¿qué va a hacer después Gloria? Es decir, que no hay nada más que decir. Si se lo plantea, pues se lo plantea, si no se lo plantea, no se lo planteo. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso las alternativas, bueno, pues tienen que venir también con un proyecto, ¿no? Porque yo ya sé que la noticia y los titulares son las personas, ¿no? Pero es bueno también que además de tener una persona, bueno, pues uno diga, pues yo soy una alternativa, pues porque creo que el Partido Socialista de Galicia ha perdido pues contacto con el electorado urbano, pues que ha perdido el discurso, que ha perdido una potencial en el discurso dando alternativas en la sostenibilidad de los servicios públicos, pues porque creo que no tiene un discurso territorial, administrativo, territorial potente. Es decir, escribamos esas cosas, ¿no? Porque al final, como usted comprenderá, en Galicia, hombre, perdimos las elecciones, pero yo creo que referentes políticos hay muchos y variados. Pero en esos referentes políticos es muy curioso, está usted, está Silva, bueno, pero yo digo que no. Está el apoyo incluso por primera vez del área sur de tajantemente digo que no, porque yo tengo un compromiso con compañeros y compañeras, además en Coruña, en la que estamos con el objetivo y con una propuesta que primero escribimos, y escribimos hasta un plan de trabajo para la agrupación y hasta unos pequeños folios de reflexión de cómo debía de ser el futuro y el futuro próximo y el futuro a medio y largo plazo de nuestra agrupación. Es decir, bueno, y luego dijimos, y además queremos que la secretaria general sea Mar Barcón, que es la portavoz municipal. Bueno, ahora me parecería absurdo decir, bueno, pues no, ahora me voy a presentar a otra cosa. Pero bueno, yo no. Virgilio. Sí, bueno, parece que usted plantea que puede haber muchas alternativas, pero, y es pregunta, saber si ve a Pachi Vázquez como la alternativa de disputarle la presidencia de la Xunta a Núñez Feijóo. Y después dice que las alternativas tienen que venir con proyecto. Según usted, ¿qué condiciones debe tener ese proyecto de alternativa, si hay una alternativa a la alternativa? Bueno, hasta la fecha ha sido el que he visto a Pachi Vázquez. Es decir, al que he visto frente a Feijóo. Bien. Bueno, pues como todo el mundo, con días mejores y peores, pero bueno, hasta la fecha ha sido la persona que además yo creo que lo ha dicho y es el secretario general, y una cierta tradición en el partido, y eso no debe escapársele a nadie. También hay una tradición en el Partido Socialista de que el secretario general sea el candidato. Por lo tanto, más allá de que se puedan disputar primarias y primarias abiertas, como así se ha planteado en el Congreso Federal, y yo espero que sea ratificado en el Congreso Gallego, alternativa, proyecto alternativo. Bueno, yo creo que el Partido Socialista de Galicia tiene que hacer, que los socialistas gallegos tenemos que hacer una reflexión, porque hemos perdido mucho respaldo en un electorado urbano que hasta hace bien poco bueno, pues nos había situado como su preferente. Es decir, el gran poder del Partido Socialista de Galicia, incluso cuando no tenía o cuando no tuvo la presidencia de la Xunta, incluso en el tiempo en que Fraga era hegemónico, era su electorado en los entornos urbanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos propuestas precisamente en esos servicios públicos, sobre todo los llamados del estado del bienestar, sobre todo los vinculados con las políticas de conciliación, políticas de apoyo a las familias, que se han concretado muy bien, además en ayuntamientos gobernados por socialistas, pues en Coruña, en Culleredo, en su día en Vigo, en Santiago, y eso en Lugo nos permitió bueno, pues aportar. Estas son nuestras ideas y además esta es nuestra manera de hacerlo. Y yo creo que es el momento de recuperar esa confianza, por ejemplo, de hacer propuestas fiscales para las clases medias o
para las clases trabajadoras. Es decir, yo esto de las clases, yo creo que son las clases de los trabajadores, sean profesionales o sean, hoy los trabajadores son, bueno, pues profesionales que se ven con muchas dificultades y sobre los que recae el peso de la responsabilidad fiscal. Yo creo que tenemos propuestas que hacer en todo el mapa local, es decir, de cómo reorganizar el mapa local, el mapa de los ayuntamientos. Yo creo que tenemos propuestas ambientales importantes y de ordenación del territorio importantes, creo que debemos de decirlo. Y creo que ahí hay que escribir una alternativa potente. Por lo Sí, visto... le queda poco tiempo, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente que está escribiendo, mujer. ¿Ah, claro, sí? quiero decir, yo creo que, claro, yo creo que hay muchos documentos, yo creo que hay muchas personas que con mucho trabajo, yo creo que tenemos mucha experiencia en el grupo parlamentario, en los grupos municipales, personas con experiencia, personas profesionales que están trabajando. Yo creo que el Partido Socialista tiene mucha reflexión, tiene muchas ideas y eso es lo que hace falta. Y yo no, me puede usted preguntar por lo de las incompatibilidades. Yo creo que es una fortaleza las incompatibilidades, pero creo que no se gestionó bien. Creo que se convirtió en una debilidad del partido y en una debilidad para las personas y en una debilidad que menoscabó la capacidad y el valor político que tenían personas como yo o como Carmela Silva. Y generó agravios comparativos, como su caso. Y generó sobre todo un airear, parecíamos casi personas ambiciosas. Yo creo que las incompatibilidades son una fortaleza. Es cierto que hay una mayoría de los militantes que aprueban y que promueven y que les gusta esa máxima de una persona a un cargo, ¿no? Pero no es menos cierto que no hay que hacer oposición al partido y a las personas que significan y que tienen valor político en el partido con esa máxima, perdón. Estas han sido las 3 entrevistas elegidas para el resumen de hoy, con ese nexo común de ser 3 mujeres en la vida política del país. Muchas gracias por su atención y pasen una feliz noche.